La palabra waifu en un principio está relacionada con la romantización de la palabra inglesa wife o esposa en español, que sería tener una novia o una esposa de una obra animada, videojuego 2D o en 3D, que sé que a nivel mundial es un gran problema que muchos jóvenes con celibato involuntario tienen, sobre todo en Japón. Pero hoy en este video honraremos a esas waifus, pero en relación a las mujeres o personajes femeninos que tienen un gran desarrollo, carisma y sobre todo poder para partirte la cara. No por sexualización, porque ya sabemos que todas ellas son en extremo buenísimas y hermosas, así que eso no entrará. Ahora, si eres un furro, lo siento, nada de eso aquí. Iniciemos. Estas son unas de mis favoritas. Iniciemos con una gran obra de antaño. Recuerdo cuando vi este anime lleno de rellenos que da miedo, cambios al manga como quisieron, pero aún así entre esas heroínas del reino de la luna existen dos que me gustaron mucho. La primera, una mujer esbelta, de piel clara, ojos púrpura y de cabello largo de color negro con reflejos morados. Hablo de Rei Hino, la Sailor Marte. Su poder de ataque principal es el fuego caliente. Tiene mucho billete por su padre político, aunque este no le presta atención a ella. De todas las Sailors, ella en su desarrollo mostraba más madurez, equilibrio emocional, además de ser una gran líder. Su determinación y sentido de la justicia son admirables, y lo más importante, a la hora del combate mostraba una gran valentía, peleaba de una sin miedo a partir la cara. Bueno, en ese caso Sailor Jupiter, ella gana en esa parte porque esa mujer sí que se reventaba puño con el que sea. Si no fuera por su falta de autoestima en buscar un hombre, la dejaría en la lista. En el resto, ella es excelente. Volviendo con la Sailor Marte, oh my god, sí que me sube la temperatura. La otra Sailor que me encantó fue la protectora del tiempo, Sailor Plutón. Se dice que ella es la hija de Cronos, el dios del tiempo griego. Es bellísima. Sexuna, que es su nombre, es una chica elegante, analítica, educada, seria y discreta. Siempre está investigando lo necesario para derrotar al mal. Actúa con propiedad y su mayor sueño es ser una gran diseñadora de modas. La verdad me gustó bastante porque entre todas esas adolescentes, ella es la más madura y equilibrada y sobre todo con capacidad mental para superar problemas aprendiendo de ello. Era claro porque estaba en la universidad. Si seguimos con esta lista, la mujer que viene se caracteriza por ser una líder con nervios de acero, con un puesto militar y político tan alto que puede sacarte de Latinoamérica fácilmente. Hablo de Misato Katsugari del anime Neo Genesis Evangelion. Una mujer que sí tiene grandes problemas en su vida personal, pero poco a poco va mejorando hasta convertirse en una gran líder de la resistencia del fin del todo. Aún así te pregunto, ¿no te gustaría tomarte unas chelas con una mega mujer? Pues yo sí, maestro. Misato es de carácter ocurrente, extrovertido, responsable y relajada. Además, como militar tiene una voluntad gigante, es una guerrera y a nivel profesional es excelente su trabajo. Además, es una genio para solucionar situaciones extremas. Cocina horrible, sí, pero no es un problema. Es hermosa, su personalidad alegre, un poco fuera de la adultez, pero hace que te cariñes con ella. Y más todavía cuando estás inmerso en un universo tan depresivo como Evangelion. Prácticamente esa mujer sería una buena forma de sonreír y olvidar el desastre de planeta de donde vives. Y su final, tremendo personaje. ¡Qué gran waifu! Mi reina, mi esposa, mi amor. Ahora, en toda la saga de Dragon Ball hemos visto transformaciones y pelea de nuestro protagonista, pero entre ellos existe una mujer con un gran desarrollo y mucho billete. Ya saben de quién hablo, de Bulma, una waifu que ha demostrado una gran importancia para el desarrollo y continuidad de la historia sin necesidad de cambiar de color de su cabello. Y si investigamos su nombre, pues proviene literalmente... significa bragas. ¿Cómo así? Pues todos los miembros de su familia, su nombre es una referencia a una prenda íntima o de vestir. Pero esto no la opaca, ya que Bulma posee un gran carisma, un gran sentido de la aventura, inteligencia sin igual y aparte también cuenta con una personalidad centrada y decidida, además de ser muy sexy y atrevida. En contrapartida a sus cualidades como defectos, vemos que Bulma es muy coqueta, le gusta impartir órdenes y le encanta presumir ante los demás. Y sí,
Si no fuera por sus inventos, créanme que la posibilidad de que revivieran a tanta gente, incluyendo personajes clave, es casi nula en tan poco tiempo. Y es porque ella es responsable de la creación de inventos muy importantes para la serie. Su invento más notable es el radar del dragón, así como la posibilidad de adaptar dispositivos de tecnología superior como la armadura de combate de Vegeta, reparar la máquina del tiempo de su versión del futuro alternativo. O sea, en definitiva, es una gran mujer que puede llevarte a donde sea, cuando sea y en el tiempo que sea, papu. Oh my god, es la mejor, the best Sugar Mom que alguien podría soñar. ¡Oh, qué épico! Óigame, ¿se acuerdan del épico anime llamado Akame ga Kill? Todos sus personajes femeninos son ultra épicos, son ultra de mega calidad suprema. Si me ponen a elegir por sabrosura y por poder u otra cosa, obvio todas son increíbles. Pero, sabemos que tenemos favoritas en todas partes. Aquí, en este caso, sin pensarlo, es Death, que a pesar de su forma psicótica y lealtad a la frase que es más fuerte solo sobrevive, era una mujer que tenía ciertos sentimientos y lealtad a lo que apreciaba, pero poquito, pero ahí los tenía. Eso sí, estaba buenísima. Pero espérate, porque la verdadera protagonista que va a salir en este video, de la que voy a hablar, es de nuestra protagonista Akame. Al igual que Death, es una mujer que tiene una gran habilidad como líder, una mega poderosa, pero la diferencia es que esta mujer, su ética es defender y ayudar. Es una joven bastante amable que se preocupa por el bienestar de sus camaradas, anteponiendo incluso su propia seguridad para salvar a sus amigos en toda situación de riesgo, mostrando una gran determinación para protegerlo. Pero ojo al dato, ella sale súper caro para tu bolsillo en términos de comida. Es un agujero negro comiendo, Dios por Dios. Mejor la visto antes que alimentarla. Es preciosa, peligrosa, calculadora y efectiva. Su historia y desarrollo 10 de 10, papu. Pero eso sí, ya saben, no la alimentes, te sale caro. Óigame, en la historia de One Punch Man existen personajes waifu poderosas y ultra bellas. Tatsumaki, Fubuki, la reina sádica, Psychos. No hay comparación con ellas están en un nivel ultra mega alto. Sí, es verdad, son bellísimas y ultra poderosas. Pero la que más me llamó la atención a mí fue la Capitana Mizuki, una mujer grandota, ya saben, mamadísima. Pero ojo al dato, está mamada para el estándar hermoso femenino. Siempre te invita al gimnasio a tomar proteína, a comer buena carne de calidad para los músculos. Ella también tiene un lado alegre y entusiasta. Cuando alguien está en peligro, sin pensarlo, actúa primero como voluntaria para ayudar. Se enfrenta con el que sea, donde sea y como sea, está mamadísima. Rompe la cara con su puño sin poderes, nada, puro estrógeno de calidad, papá. Vaya, sí que es perfecta y es pelirroja. Oh, yeah. ¿Algunos de ustedes han visto Fairy Tail? Bueno, les quiero hablar de una de las más poderosas de ese universo, Erza Scarlet, una pelirroja preciosa que la conocimos como una mujer estricta, disciplinada, en busca del orden y con alto estándar de autoridad. Toda la tachan de aterradora por su comportamiento como profesional, pero debemos entender que en su puesto se debe comportar así. Además, si vemos su pasado, la podemos entender mejor, porque ella es como es una mujer llena de pasión, de calidad y con gran brillo. Bueno, eso es lo que dicen algunos personajes. Sabemos que le gustan las cosas eróticas y sexys. Es una mujer que separa muy bien su vida laboral de lo muy personal. Excelente. Óigame, muchachos, yo siempre he dicho aquí en este canal y que todos ustedes somos fieles a las enseñanzas de Doom Slayer y de Gods de Berserk. Los demonios nada que ver aquí. Pero esta vez va a tocar meter a una demonio waifu que no parece demonio. Ries Gremory. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Si dejamos de un lado lo sabrosóngalo, el exceso de tonterías sexuales sin sentido y este protagonista bien pendejo. Ay, Dios mío. Ria Gremory, ella es muy amable, compasiva y optimista, especialmente con sus sirvientes y las personas cercanas a ella. Se enoja y se vuelve violenta cada vez que la gente la insulta a ella o a la nobleza o a sus amigos, mostrando un lado fogoso. Tiene una gran voluntad. Confía siempre en su equipo, protege a lo suyo con todo lo que posee. Es poderosa y de muchísimo billete, papu. Además, es pelirroja. Ya se han dado cuenta, me gustan las pelirrojas y en la vida real. Muchachos, saben, la que viene en esta lista me dio mucha tristeza por lo que pasó, por lo que tuvo que sufrir. Hablo lo que pasó en el eclipse de Berserk. Pero si dejamos ese fatídico momento de un lado, Cascade es presentada como una guerrera de carácter fuerte y serio, con total devoción a Griffin. Ay, ese desgraciado peliblanco. Espero que Guts algún día te rompa esa cara de pelícano. Bueno, siguiendo, ella desea ser reconocida como una guerrera y como una mujer, ya que en la época de este universo
universo se burlan de ella por ser débil, por ser mujer, pero la realidad es otra. Esta morenaza es increíblemente fuerte con la espada, excelente capitán, estratega y es ultra hermosa. Casca demostró total comprensión por los traumas que tenía nuestro protagonista. Él había cargado con un sufrimiento toda su infancia y así ambos formaron un lazo estrecho basado en el entendimiento mutuo e hicieron el sabroso. Oh, pero qué épico. Después del eclipse, personalmente me dolió muchísimo ver esta etapa donde ella se comportaba por una chiquilla por el gran trauma que le causó Griffin Demonio. Al final, ella se recupera, incluso la memoria, pero con grandes secuelas. Esperemos que ella sea feliz con nuestro protagonista mamado. Yo sé que así va a ser. Ahora, un anime ultra épico conlleva una gran waifu super mega épica, Winry Rockbell. Como cirujana aficionada y especialista en reparaciones mecánicas, esta monaza es el principal apoyo como ingeniera y mecánica. Es increíblemente inteligente, claro, es ingeniera, es bella. ¿Qué más puedes pedir? Es un sueño hecho realidad encontrar una mujer así. Winry es alegre, de carácter fuerte, burbujeante, impetuoso y empático. Le encanta todo lo relacionado con la automatización, la mecánica y siempre pone todo su corazón y esfuerzo para que su trabajo sea excelente. Es una persona encantadora y dulce, hermosa, tremendo personaje waifu. Oh my god, qué épico. Muchachos, sí, ya sé, no he metido a Baki en esta lista, pues según muchos fans de la serie, la best waifu de Baki es Rexu Ultra Mega Pasado Kaio. Grande Rexu, gana hasta como mejor waifu, ¡qué épico! Y no se olviden de este de JoJo's, Speedwagon, también dicen que es una gran waifu. Pero, ojo al dato. Recuerden que todas las mujeres son importantes, son únicas, son personas. Sí, es verdad, puedes amar y querer y admirar a un personaje femenino del anime, videojuego o el manga, pero recuerda, no es necesario llevarlo al extremo. Afuera existe un mundo lleno de mujeres increíbles que pueden amarte, llenarte de valor y autoestima. Haz ejercicio por tu salud, si te pones mamadísimo, mejor. No tengas miedo de ir a terapia. El celibato involuntario por obsesión a waifus inexistente, amigos, no es bueno, porque afuera tal vez existe una mujer con la hermosura, delicadeza y elegancia de Violet Evergarden, la ternura, amabilidad y voluntad de Ren y Emilia de Re:Zero, la rudeza, carácter fuerte pero con corazón grande como Mind de Akame ga Kill, la determinación, la voluntad y sacrificio de Shinobu Kosho de Demon Slayer, la alegría loca, el espíritu de aventura como Lala Satelin y Devil Look, el espíritu de lucha, la sensualidad y disciplina como Satelcile L. Bridget. Incluso puede existir una que esté dispuesta a reencarnar por ti como Elizabeth. Ahora, si eres bien loco y te gusta lo extremo, busca una como en Black Lagoon, Revi y la monja de Edith Blackwater, que te van desprendiendo plomos si metes la pata. Lo importante es que respetes, las ames, las aceptes como tal, como es su personalidad. Si te gustó este video, no se te olvide dar like, suscribirte al canal, hundir en la campanita y así no poder perderte ninguno de los videos que van a estar en extremo épicos. Muchas gracias, amigos, nos vemos en la próxima y adiós.